No podemos cerrar nuestros ojos ante las dificultades que hay al estudiar el libro del Apocalipsis. Si bien debo decirlo que es uno de los libros más difíciles de la Biblia para estudiar, pero hay algo tan hermoso en este libro. Allí podemos ver la fe de esos hombres que lucharon, que pasaron dificultades, que tuvieron pruebas tan difíciles, pero que pusieron su confianza y su seguridad en Dios. El libro del Apocalipsis nos muestra a gente que añoraba, que deseaba ver el regreso de Jesús y el fin de este mundo. Cuando nosotros estudiamos este libro, lo que podemos ver es que hay un Dios en los cielos que está en control de este mundo. Este mundo no está viviendo a la ligera, está viviendo dirigido por el Dios Todopoderoso. Apocalipsis es el libro donde nos muestra a Juan como un profeta. Y la pregunta es, ¿por qué Juan? ¿Por qué Juan es el profeta? Mis amigos, ¿cómo nosotros podemos entender que Juan es un profeta? En los versículos del libro del Apocalipsis vamos a encontrar la referencia de que a él se le muestra como un profeta, al igual que los profetas del Antiguo Testamento. Si nosotros entendemos los primeros versículos del libro del Apocalipsis, nosotros vamos a entender más fácilmente el resto del libro. En el libro del Apocalipsis nos muestra en el capítulo 1, en el verso 4, que este libro está dirigido a las iglesias que estaban en Asia, a las 7 iglesias, a estas iglesias que son representadas como el candelero de oro. Allí se nos muestra que Jesús está pronto para regresar. Jesús viene pronto en poder, en majestad y en gloria. Y el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1, nos muestra la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándole por medio de un ángel a su siervo Juan. Ahora nosotros podemos entender esto. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa descubrir algo, correr una cortina, destapar algo que está cubierto. Pero es necesario destapar, es necesario quitar algo para poder ver a Cristo Jesús. Mis amigos, cuando Jesús estuvo en esta tierra, era un ser humano de carne y hueso, vestía como todas las personas, pero hoy tiene autoridad sobre todo el universo. Dios tiene planes para unir el universo. Y esto es lo hermoso. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. ¡Qué declaración más extraordinaria! Nos bendijo con bendiciones en el reino de Dios. Y algo hermoso que nos muestra: Él nos bendijo y nos bendijo solamente en amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos ha predestinado para que lleguemos a ser hijos suyos mediante Cristo Jesús. Mis amigos, hay tantas cosas hermosas que nosotros podemos entender acá. Primero, el Señor nos llama para ser hijos suyos. El plan de Dios es que nosotros tengamos una experiencia hermosa con Él. Y Él nos habla de diferentes maneras. Creo que la forma más hermosa que Dios nos habla es a través de su palabra, a través de la Biblia. Es así como Dios nos muestra el camino que tiene para con nosotros. Cuando nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis, nosotros vamos a conocer los misterios de Dios, porque Dios nos da a conocer los misterios de su voluntad. Como dice el libro de Efesios, según el beneplácito que Él ha propuesto en sí mismo. Dios siente placer de que usted pueda entender las cosas maravillosas. Él ha reunido todas las cosas en Cristo. Y esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos.
¿Por qué? Porque nosotros encontramos en Jesús todo lo que Dios quiere para su pueblo. Asimismo, nosotros estamos recibiendo una herencia. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nosotros podamos ser participantes de esa naturaleza divina según el puro afecto de la voluntad de Dios, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, por lo que los que esperamos en Cristo Jesús, nosotros estamos deseosos de ver, de oír su palabra, esta palabra de verdad, la verdad del Evangelio que usted y yo hemos creído. En el libro de Efesios nos dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es esto de ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Primero, nos muestra que el Espíritu Santo es las arras, dice la Escritura. Estas arras significa como un anticipo, algo que es un regalo de Dios para que tú puedas saborear, disfrutar de esa gloria maravillosa de Dios. ¿Por qué? Porque quiere Dios que tú disfrutes de su gloria. Este es el plan maravilloso de Dios, unir el universo entero. Así es que al entrar en el estudio del libro del Apocalipsis, nosotros vamos a ver algunas cosas interesantes. Noten Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 1 nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Mis amigos, ¿qué significa pronto? ¿Qué es pronto? Para muchas personas pronto es ya. Dice, voy pronto. Y la gente dice, ya llega. Pero mis amigos, el pronto que Dios está mencionando aquí depende desde qué punto de vista nosotros tenemos. Si vemos desde el punto de vista de Dios, pronto para Dios no es lo mismo que es lo que significa para el hombre. Pronto, 2000 años no es pronto. Cuando se habla de este pronto, se hace una referencia a qué perspectiva nosotros tenemos. Si nosotros tenemos la perspectiva de Dios o la perspectiva del hombre. Si tenemos la perspectiva de Dios, noten que Pedro tenía ya una visión anticipada. Noten cómo él dice, mas, oh amados, no ignoréis que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios un día como 1000 años. Nos hace pensar que el Señor tiene tanto amor para con nosotros. La venida de Jesús siempre es una venida cercana, dependiendo de qué lado nosotros estamos mirando. Si miramos del lado de Dios, nosotros sabemos que 2000 años no es nada. Es como un grano de arena en el desierto. Para nuestra perspectiva, también es pronto. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros morimos, nosotros despertaremos solamente cuando Jesús venga. Y cuando Jesús venga, será como si recién el tiempo habrá transcurrido. Quizás será un día después de nuestra muerte. En los días de Juan, la venida de Dios era tan cercana. Ellos querían, ellos sabían y ellos esperaban que el Señor venga y venga pronto. Por eso Juan les mostró de una manera tan hermosa y los dijo, está tan cerca. Estas son las señales, habían símbolos. Juan no escogió los símbolos del libro del Apocalipsis. Los símbolos fueron escogidos por Jesucristo y fueron dados. Juan lo que recibió es una visión y lo que él escribe lo escribe en sus propias palabras. La oportunidad que nosotros tenemos es que nosotros podemos estar mirando el futuro. Noten, Apocalipsis 2:1 nos menciona que Él ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan es lo que da testimonio de estas dos cosas. Palabra de Dios
y testimonio de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo y qué es la palabra de Dios? Son dos cosas que Juan vio. Juan nunca dice que estas son cosas o palabras de él. Él era fiel, pero lo que él está diciendo, está mostrando aquí y nos dice que él vio una visión. Y dice, yo recibí esta visión de Jesucristo. Mis amigos, cuando nosotros pensamos un poquito en cómo Dios se manifiesta a través de revelaciones. Juan estaba recibiendo una revelación. Juan estaba recibiendo algo que Dios quería comunicarlo a través de una forma maravillosa. A medida que vayamos estudiando, vamos a descubrir cómo Dios se revela. Él se revela de una manera realmente hermosa. Esto nos muestra que Juan tenía autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? Autoridad igual que los profetas del Antiguo Testamento. El libro del Apocalipsis es igual que un libro del Antiguo Testamento en cuanto a la autoridad. Autoridad significa algo que los seres humanos lo tienen. ¿Por qué? Porque alguien lo dio. Apocalipsis en el versículo 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan nos muestra esto, que no es un libro, no es el resultado simplemente de una visión. Él recibió como una bendición y nos dice: bienaventurado el que lee, el que escucha. Esto significa que una persona leía y muchos escuchaban. ¿Por qué? En la antigüedad no se tenía esto de tener muchos libros. Había simplemente un pergamino para la iglesia y la persona que dirigía el culto, él abría el libro y daba lectura a la palabra. El libro en su origen no era para estudio individual. El libro estaba escrito para ser leído a la iglesia y que muchas personas oigan. Y esto es hermoso, leer a la congregación. Es algo dramático, algo que impacta en la mente de las personas. Este libro fue escrito para que se entienda y para que las personas puedan obedecer. El tiempo está cercano. ¿Por qué? Porque todas las señales ya estaban cumplidas en el tiempo de los apóstoles. Ellos simplemente pensaban, todo está cumplido. La venida de Jesús está a las puertas, está tan cerca. Esa generación de Juan pensaba que el Señor estaba ya para llegar. Pero el Señor quiso mostrarle a toda esa congregación y quizás a la humanidad entera algo que se muestra de una manera maravillosa. Se llama la cadena de revelación del libro del Apocalipsis. ¿Cómo comienza esta cadena? Comienza con Dios y luego se le comunica a través de Jesucristo. Más tarde se le entrega por medio de un ángel. ¿A quién? A Juan el profeta. Estos mismos Juan, él estaría entregando a la gente para que pueda recibir la revelación de Jesucristo. Las cosas que vienen de Dios a través de Jesucristo, a través de Juan, la gracia de Dios es tan maravillosa y se nos muestra y se nos habla de una forma realmente impresionante. ¿Qué es la revelación? Es la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo tiene que ver con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El plan de Dios para nosotros va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. La revelación de Jesucristo es lo que Dios le dio. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Es lo que Juan vio. ¿Qué son estas palabras de la profecía? Es lo que Juan escribió. Así es que cuando nosotros estamos hablando de la cadena de la revelación, vamos a encontrar algo maravilloso. Esta revelación fue organizada en los lugares celestiales.
Esta revelación es administrada por Juan en forma de visión. Esta visión es escrita y entregada a las personas. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús no es lo que Juan escribió, es lo que Juan vio. El testimonio de Jesús es el don profético. Esta es la razón por la que Juan es un verdadero profeta del Nuevo Testamento. El profeta administra la revelación. En el libro de Efesios nos habla y nos dice: si es que habéis recibido la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros por medio de la revelación, declarando el misterio como antes fue escrito, leyendo por lo cual entendemos cuál es el conocimiento del misterio de Cristo Jesús. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mis amigos, el misterio de Jesucristo, esto nos muestra que en el Nuevo Testamento Dios tiene profetas, que Dios trabaja a través de profetas. Jesús se manifiesta a través de los profetas. ¿Qué es lo que dicen los profetas? Los profetas hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas hablan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas nos hablan acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Aquí está Juan claramente siendo un profeta que Dios lo escogió. En el Nuevo Testamento recibió esta visión especial de parte de Dios. ¿Qué pasó con Juan cuando recibió esta visión? En Apocalipsis 19:10 nos muestra la actitud de Juan frente a la visión. Apocalipsis 19:10 nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oh, mis amigos, aquí nosotros estamos mirando a Juan. Juan era un verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se le muestra que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y esta es una característica del verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios tiene revelación. El verdadero pueblo de Dios tiene espíritu de profecía. La verdadera iglesia de Dios tiene el espíritu de profecía. Es la característica maravillosa de la iglesia remanente de Dios en este mundo. Aquí nosotros vemos el testimonio de Jesucristo. No es simplemente el libro del Apocalipsis, sino el espíritu profético que Juan recibió. El espíritu profético que llega para él, para poder redactar el libro del Apocalipsis. Pablo también era un profeta. Él también recibió revelaciones de nuestro Dios. Por esto nosotros podemos entender que tanto Juan como Pablo fueron inspirados por el Dios Todopoderoso. Y ahora hay algo interesante que quiero que usted medite. Y quiero llevarle a su Biblia, al libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué hermoso, apreciados amigos. Al final de la historia de este mundo, cada hijo de Dios, el remanente de Dios, tendrá características maravillosas. Primero, guardará los mandamientos de Dios. Y yo quiero decirte esto, que es muy importante para que usted pueda entenderlo. La iglesia verdadera de Dios, esta iglesia maravillosa, tiene en su principio
los mandamientos. No los mandamientos de las tradiciones, no los mandamientos cambiados por hombres, los mandamientos dados por Dios. Los 10 mandamientos de Éxodo 20 son verdaderos, se mantienen todo el tiempo, pero el verdadero pueblo de Dios, además de obedecer los 10 mandamientos, tiene el don profético. Nosotros entendemos como el don profético que se nos menciona como el don de profecía. ¿Qué es este don de profecía? Este don de profecía nos muestra que el remanente de Dios podrá tener una revelación clara de Dios en el tiempo del fin, así como la tuvo Juan. Y esto realmente es maravilloso de parte de Dios. La gente de Dios en los últimos tiempos de la historia de este mundo, en los últimos días de este mundo, la tierra recibirá una revelación de Dios a través del don profético. Dios no deja a su pueblo sin testimonio, sino que Dios compartiría con ellos el don de profecía. También sería esta una de las etapas más hermosas de la historia de este mundo. El don profético se volverá a manifestar. Y esto nos muestra a nosotros de una manera realmente hermosa. Esto es fabuloso. Joel, en el capítulo 2, versículo 28 nos dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Oh, mi amigo, estamos viviendo en los días maravillosos, donde usted, como hijo de Dios, puede recibir la revelación de Dios. En los tiempos finales de la historia de este mundo, el Señor tiene para su pueblo gente que recibirá instrucciones claras para saber cómo conducirse en el tiempo del fin. Pero no solo esto, sino que cualquier persona, jóvenes, niños, adultos, hombres, mujeres, todos ellos serán capacitados por el don profético. Qué hermoso ser parte de esa iglesia maravillosa, de esa iglesia que es dirigida por Jesús, de esa iglesia que tiene hombres y mujeres capacitados por el Espíritu Santo para saber a dónde dirigirse en los momentos más difíciles de la historia de este mundo. Quizás usted está escuchando este mensaje. Usted puede ser parte de ese pueblo maravilloso de nuestro Dios. Mis amigos, hay algo que nosotros necesitamos entender. Nosotros necesitamos entender que Dios está en control. Juan recibió una visión maravillosa. Esta visión fue dirigida a las iglesias que estaban en Asia. Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 4 nos dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mis amigos, esto es maravilloso. Noten lo que el Señor nos está mencionando. Nos menciona que Dios tiene para su pueblo gracia y paz. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, pueden disfrutar de la gracia de Dios. Pero no solo pueden disfrutar de la gracia de Dios, también reciben la paz que Dios les da. Usted puede ser un agente de Dios, que recibe la gracia de Dios y que Dios le da esa paz. Este es un saludo de Jesús para su pueblo. Nos dice: gracia y paz a vosotros, del trono de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Mi amigo, le está hablando a usted el Dios Todopoderoso, el soberano de los reyes de la tierra,
el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el verso 6 es un verso maravilloso. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Creo que es una manera maravillosa de terminar este segmento. Yo quiero decirlo, usted puede ser parte de ese pueblo maravilloso de Dios. Si usted está estudiando y escuchando el mensaje del libro del Apocalipsis, le voy a animar a que no deje de hacerlo. Por favor, dedique un tiempo. Dios tiene un mensaje maravilloso para usted, para su familia. Usted puede saber el futuro si tan solo dedica un poquito de tiempo al estudio del libro maravilloso del Apocalipsis.